Hay un hecho y en el medio muchas interpretaciones. En la calle, en el auto, en la casa, el bar, el trabajo. Hay distintos puntos de vista en el medio de tanta información. Ahí estamos nosotros, en el medio del ruido. En el medio hay un hecho y distintas miradas. En el medio hay un hecho y muchas verdades. En el medio hay mensajes y miradas. Y nosotros estamos ahí. ¿Qué ves? ¿Realidades? ¿Qué escuchas? ¿Verdades? ¿Qué lees? En el medio de las noticias, en el medio de la vida, en el medio de la verdad, en el medio estamos nosotros, aturdidos, confundidos. Ahí estamos nosotros, en el medio de los medios. Vamos entonces. Billetes y cocaína. Buenas tardes. Estamos haciendo una breve encuesta de audiencia de televisión. Usted puede contestarla muy fácilmente a través del teclado de su teléfono. Los argentinos miramos en promedio 4 horas de televisión al día, que conforman una parte significativa del capital cultural y simbólico de nuestra sociedad. ¿Qué es eso que genéricamente llamamos televisión? La televisión tiene un rol muy importante en la sociedad actual. Hoy podemos decir que el canal central de distribución de información con la cual la ciudadanía toma sus decisiones, tanto las más importantes como las más intrascendentes, están vinculadas a esa enorme masa de información que recibe a partir de los medios de comunicación. Y del conjunto de los medios de comunicación, la televisión ocupa un lugar central, y esto se ve tanto por las estadísticas de la penetración de la televisión en los hogares y a la vez por las horas de consumo de medios. El rol de la televisión en general creo que es una gran herramienta social. Sin querer, y aunque no haya sido creada para eso, sin querer educa, sin querer forma, sin querer genera opinión, pensamiento, discurso. Hablar de televisión como la caja boba me parece que es básicamente un prejuicio. Hoy la televisión demuestra haber sido un medio de comunicación, tal vez el más masivo, y el que mayor integración genera, o puede generar, ¿no? Estamos todos en vivo, ya lo saben, es un día muy especial, realmente especial, 11:05, aquí tiene el reloj, como toda la noche lo mostramos. Si como vimos, la televisión tiene un alcance y una inserción poderosa en cada una de las clases sociales que conforman nuestro entorno, ¿cuál es el factor que decide, en definitiva, qué es televisivo y qué no? ¿Qué es lo que se piensa para armar un programa? ¿Qué cosas tiene que tener? ¿Qué condimentos a la hora de la televisión para poder ser competitivo? Para poder ser competitivo hay que ir hacia la actualidad del día. Este es un programa de espectáculos, básicamente espectáculos, y hay que ver qué dio la actualidad del día en espectáculos. Y en la televisión la actualidad es lo que pasa hasta 15 minutos antes del aire. Yo creo que hay que ser bien cautos en esto, de no sobredimensionar la importancia de la televisión, pero tampoco de subestimarla. Los medios de comunicación constituyen una tecnología y en general el manejo de las tecnologías requiere formación. El problema es que los medios de comunicación aprendemos a manejarlos consumiéndolos directamente. ¿Cómo evolucionó la televisión tecnológicamente y en sus contenidos desde su creación hasta el día de hoy?
1924, Londres. John Bird reproduce en laboratorio las primeras imágenes televisadas. 1951, se inaugura la televisión en la Argentina de la mano del pionero Jaime Yankelevich con la transmisión del discurso de Eva Perón en el acto del 17 de octubre. Ese mismo año se emite el primer partido de fútbol, River San Lorenzo. Muy poca gente tiene televisores en sus hogares. La mayoría de los aparatos se encuentran en bares y negocios, donde todos se agolpan para poder ver. 1954. Nace el telenoticioso argentino, primer formato de producción nacional. Seguirán los musicales y los programas culinarios que se transmitirán en vivo. 1955. Después del golpe de Estado que derroca a Perón, surgen cambios en el manejo del canal del Estado. Comienza la discusión sobre qué modelo de televisión adoptar, el europeo, con participación del Estado y con el sostenimiento vía impuestos, o el norteamericano, más competitivo y financiado por la publicidad. Década de los 60. Los canales privados inician sus transmisiones. Se crea Canal 9, que a partir de 1963 será dirigido por Alejandro Romay. Y en octubre de 1960, la cadena norteamericana CBS envía al empresario cubano Goar Mestre, expulsado por la Revolución Cubana, para fundar la segunda señal privada, Canal 13. En sus inicios, la programación es proveída por la CBS y con el tiempo va aumentando la cuota de producción local. 1961. Aparece la señal Tele 11. En paralelo se desarrolla el videotape, que permite grabar los programas y evitar que todo se emita en directo. Se destacan en la programación las obras maestras del terror de Narciso Ibáñez Menta, el humor de Pepe Biondi, los ciclos musicales juveniles como El Club del Clan o Los Sábados Circulares de Nicolás Mancera. El 28 de junio de 1966 se produce un nuevo golpe militar en Argentina, que afecta el manejo de los medios y da inicio a una nueva etapa de censura. 1968. Canal 11 presenta Tele 11 Informa, que cambia la cara de la televisión, transmitiendo por primera vez noticias desde una unidad móvil en vivo. Cada vez más familias tienen su televisor y surgen contenidos masivos como los Campanelli. 1972. A partir de la importancia de la televisión en la creación de opinión, surge el fenómeno conocido como videopolítica, campañas políticas televisadas. Se emiten spots de candidatos para las elecciones presidenciales de 1973 y la política llega a la pantalla chica. 1974. Caducan las licencias y los canales privados pasan a manos del Estado. Comienza una fuerte discusión sobre el manejo de los medios. Crece la oferta segmentada, musicales, deportes, programas cómicos y unitarios. Las telenovelas se trasladan a la franja horaria nocturna. 1976. Tras un nuevo golpe militar, los medios son intervenidos. Canal 13 pasa a manos de la Marina, Canal 11 queda a cargo de la Fuerza Aérea, Canal 9 del Ejército y Canal 7 de las Tres Fuerzas. 1978. Canal 7 pasa a ser Argentina Televisora Color, ATC, luego de transmitir el Mundial de Fútbol del 78. Se impone una televisión pasatista, con series norteamericanas como Lassie o Bonanza. 1980. La Junta Militar decreta la Ley de Radiodifusión 22.285, en la cual se establece la creación del Comité Federal de Radiodifusión, CONFER, con el fin de controlar la emisión y el funcionamiento de la programación de radio y televisión. 1983. Con el retorno a la democracia, la televisión renueva formatos y lenguajes. Aparecen unitarios en los que se reflexiona sobre el pasado reciente. Los programas humorísticos comienzan a exhibir cierto destape. 1989. Carlos Saúl Menem impulsa la privatización de los canales. Canal 11 se transforma en Telefe y sus dueños son Editorial Atlántida. Y Canal 13 pasa a manos del Grupo Clarín. Se inician los multimedios. Años 90. El Estado privatizador facilita el nacimiento de los monopolios. Es el auge de las telecomedias familiares. Los noticieros dan información más general y policial. Surgen los primeros talk shows y los programas periodísticos con escándalos. 1993. Nacen 4 señales de televisión por cable exclusivamente de noticias. Crónica TV, Red de Noticias, Todo Noticias y Cablevisión Noticias. Siglo XXI. La televisión entra en la era de la digitalización y se multiplican las señales, prometiendo un futuro de contenidos más diversos. Las empresas que manejan los canales de televisión y que en la realidad actual, en el siglo XXI, son en general los grandes grupos, empresas muy
transnacionalizadas en sus decisiones, en su oferta, en su formación, en sus conglomerados económicos. Esas empresas tienen programadores que saben de líneas editoriales fijadas por las empresas y saben también de límites. La forma en que los que programan televisión arman una grilla y dicen esto va o esto no va, está mediada por los intereses de la empresa y está mediada también por ideologías. Siempre hay alguien que toma una decisión que recorta una parte de la realidad. La televisión para mí es el reflejo, es la puntita del iceberg de lo que es una sociedad. Obviamente tenés que empezar a desgranar, ir para abajo, pero no es la responsable de cómo es la sociedad, ¿ok? O sea, es un espejo, un espejismo, digamos. Esta cosa de que la televisión le hace mal a la sociedad. Apaga la televisión, no compré televisión. Cuando uno a veces programa, corre el riesgo de hablar en términos, hablar a partir de gente que no conoce. Yo no creo que el programador pueda apropiarse de lo que piense la audiencia. Creo que hablar de medios de comunicación, cuando durante años nos hicieron sentir que era la realidad, lo estamos entendiendo. Estamos entendiendo que es una forma de ver la realidad, que no es la realidad. Yo en muchas charlas dije la televisión es un espejo de la sociedad que la mira, pero me fui dando cuenta con el tiempo que es incompleto. Pues después viene la otra pregunta, bueno, pero ¿forma o deforma? A la conclusión que voy llegando hasta hoy, a lo mejor dentro de unos años cambio, es que la televisión lo que en realidad hace es confirma la realidad que supuestamente nos está mostrando. ¿Por qué digo confirma? Porque la gente, uno se da cuenta que cuando lo ve en televisión es como que, es posible, yo puedo hacer esto, está permitido. Si la manera de hacerse famoso rápido es meterme en la casa de Gran Hermano, bueno, ¿por qué no? El deseo de la humanidad por representar la realidad viene desde siempre. Sin embargo, los llamados reality shows o espectáculos de la realidad no solo la representan, sino que la viven. O al menos, eso es lo que pretenden hacer creer. Programas como los reality shows muestran la vida de personas comunes en situaciones determinadas. Así surgen formatos que exponen a los individuos a través de las cámaras que los registran las 24 horas del día. Como en un videojuego, el público sigue las acciones de cada uno de los integrantes del programa y puede determinar el futuro de los participantes por vía telefónica. En la década del 40, en época de posguerra, aparecieron primero en radio y luego en televisión los primeros programas en los que se exponen historias de gente común. El formato pretendía ser de ayuda social, ya que buscaba dar con el paradero de soldados desaparecidos. Pero estos programas se convirtieron en un éxito, incluso entre quienes no tenían a nadie en los campos de batalla. El primer tipo de programa de telerrealidad fue la cámara oculta, que debutó con el programa estadounidense Candid Camera, del año 1948. Le siguieron los concursos televisivos originados en los años 50, entre los que se destacó Miss América, un concurso de belleza tradicional trasladado a la televisión. Pero fue recién en 1973 cuando la cadena norteamericana PBS estrenó el 8 de marzo la serie Una familia americana. Durante 7 meses, un equipo de producción grabó la vida diaria de la familia Loud, de Santa Ana, California, con momentos memorables como la declaración de homosexualidad del hijo mayor o la petición de divorcio de la señora Loud a su esposo. El segundo boom, que dura hasta hoy, se produjo a partir de 1999, en Holanda, cuando se presentó Big Brother, o Gran Hermano, un grupo de gente encerrada en una casa. El formato se exportó a las televisoras de todo el mundo. La idea se basó en 1984, la novela política de George Orwell, que retrata la historia de una sociedad totalitaria que se adueña de la psique de sus integrantes. El formato del programa se exportó a las televisoras de todo el mundo. Durante la segunda mitad de los años 90 y los primeros años del nuevo siglo, surgieron variantes del mismo concepto, programas de citas, de juego, de búsqueda de empleo, de concursos de canto, artísticos, de médicos, policías y hasta de supervivencia. En Argentina, como en el resto del mundo, estos programas facturaron más dinero que cualquier otro producto audiovisual. Pero la forma en que estos programas llegan al telespectador constituye solo un recorte de esa realidad que se pretende mostrar. No es ficción,
pero se le parece. No hay mucha conciencia previa cuando se genera un proyecto de cómo puede impactar en la sociedad. Yo creo que la televisión en ese aspecto tendría que tener como un decálogo de principios que tienen que estar muy regidos, ¿no? Y me hago cargo también yo de como productor que he hecho programas también que a veces no te das cuenta y estás generando discurso y estás generando mensajes que por ahí llegan decodificados mal. El tema de la competitividad tan alta y tan cruel que hay, sobre todo en la televisión de aire, que es, puse esto, que no es lo que yo siento, pero me da rating, voy a poner un poco más. Si no, no se explicaría, no solo en la televisión argentina, en la televisión del mundo, la gran cantidad de programas de espectáculo escandaloso, de lo que se llama habitualmente televisión basura, que hay, se consume, porque es así como hay diarios amarillistas o existe. La televisión pública puede tener la capacidad de apostar al mediano y largo plazo, cosa que la televisión privada no tiene. La televisión privada siempre es de corto plazo. Si una serie no funciona, hay que levantarla. En el espectro amplio de la televisión pública, la variable que es más fuerte, diría yo, es la política. En el espectro amplio de la televisión privada, de la televisión comercial, es la ganancia. Desde 1992, la empresa Ibope es la principal proveedora de mediciones de audiencia televisiva del país. Mediante un dispositivo electrónico llamado People Meter, colocado en 1.311 hogares de algunos centros urbanos, esta medición llamada rating se ha transformado en la única cifra que da valor al principal sustento económico de la televisión, la publicidad. ¿Qué es el rating? Es cómo se distribuye la torta de la televisión. Y el encendido, si esa torta es más chica o más grande, digamos. ¿Cuánta gente está viendo televisión en determinado momento? Y la medición oficial, la que uno tiene acceso, se llama Ibope. La consultora que realiza las mediciones de audiencia de rating a través de los People Meter es Ibope. Y después nosotros realizamos a través de esta metodología que se denomina encuestas coincidentales. Hemos desarrollado una metodología que a través de una encuesta permite, en primer lugar, detectar cuál es el rating de un programa de televisión y después podemos investigar mucho más allá dependiendo de la necesidad del programador. Nosotros estamos midiendo hoy en día 800 hogares distintos en el horario del prime time. Prime time, que sería de 8 a 12 de la noche. Esto también les interesa a los anunciantes. Por supuesto, porque el rating, digamos, es el dato que le da un valor al precio del segundo de los canales y que le da un valor al mercado, digamos, ¿no? Por eso el valor del rating es algo que genera tanta polémica, porque detrás del rating está a cuánto uno puede vender el segundo de publicidad de su canal, ¿no? Por esto me dicen cuánto estamos midiendo minuto a minuto. Me dicen 5-3, 7-1. ¿Y eso te hace bien o te Eso es, a ver, es como el ejemplo del radar. Yo puedo pilotear un avión, voy con un radar. Hay alguno que podría decir, yo no quiero ver el radar porque me asusto si hay una tormenta adelante. Bueno, yo quiero saber cómo venimos. Si entro en turbulencia, bajé 2,5 puntos, el tema que estoy tocando no interesa y tengo que cambiarlo. Me da un mapa y cada conductor interpreta el mapa al minuto a minuto. O sea, yo lo sigo y voy viendo hacia dónde muevo el timón. ¿Qué es el minuto a minuto? El minuto a minuto en realidad simplemente está mostrándote qué es lo que sucede en la televisión en un determinado momento. Porque las tecnologías han avanzado y te permite lo que antes uno tenía que esperar hasta el día siguiente para saber qué había pasado en la televisión, te permite verlo online. Uno de los pocos países que se habla del rating como se habla acá es acá. O sea, no somos originales hasta en eso. Yo creo que el rating es un número más para competir entre nosotros los argentinos. Es rarísimo lo que sucede con el rating, porque aparte el rating que se ve y el que dicen en las radios y en los medios es el rating hogares, que nadie ve ese rating. Un error bastante común es, todos manejamos, digamos, popularmente el rating general hogares, que es este canal le ganó al otro, etc. Pero el que maneja el anunciante es mucho más fino, más elaborado, porque es
cuántas personas de tal nivel socioeconómico, tal edad y tal sexo me interesan a mí y cuál es el programa que me lo proporciona en mayor medida. Con lo cual puede ser que un programa, pongamos de la tarde, que no son un rating muy alto, a lo mejor sí tiene los televidentes que a mí más me interesan y por la tarifa que tiene me conviene ese y no uno de prime time muy exitoso. El rating es una de las variables fundamentales de uno de los modelos de televisión, que es la televisión comercial. Es decir, donde no hay televisión comercial, donde el criterio no es la ganancia, el rating es un elemento secundario. Ahora, donde lógicamente el funcionamiento de la televisión se financia a través de los ingresos publicitarios, el rating es una instancia muy importante, porque es lo que han aceptado productores de contenidos, anunciantes, canales de televisión, como medida para organizar la distribución de los ingresos del sistema. Uno tiene que tener un parámetro de análisis de audiencia en función de lo que uno necesita, no tal vez el mercado de anunciantes. Desde ya que, corriendo este concepto, la televisión pública debe ser popular y debe representar todos los estratos de la sociedad. Entonces, si uno habla del rating en cuanto a cantidad de gente, yo te voy a decir, sí, claro, por supuesto, nosotros tenemos que ser una televisión de mayorías. Es decir, Canal 7, como canal generalista, tiene que ser de mayorías. El rating es tan duro como real. A mí mañana me miden por el rating. Es como jugar un partido sin goles. O sea, está bueno jugar, qué lindo, tiramos caños, sombrero, pero empatamos 0-0. No, el rating es el gol. A ver, hay formas y formas de buscarlo. Trabajamos en televisión. Acá están los teléfonos. Claro, acá este es el sistema que te marca cómo cada una de las 1000 líneas telefónicas que nosotros tenemos va llamando en el mismo momento a los distintos teléfonos, en el caso de una investigación de audiencia televisiva del Capital o del Gran Buenos Aires, donde te va marcando el resultado de está respondiendo, contestó, no hay nadie, está ausente y cómo se van finalizando las encuestas. Es muy difícil. De pronto ustedes están en un canal que tiene un contenido impresionante y no te preocupás tanto por el rating. Sí. Lo tienen, porque la verdad que lo tienen, pero a vos no te van a dejar sin trabajo mañana si en 3 programas más no medís. A mí sí. Es tan duro como real. Esto es, ¿viste como dice Jacobo, billetera mata galán? Auricular mata televisión. El ejercicio de desarmar una noticia y analizar sus partes nos permite preguntarnos y entender su construcción. Eran cerca de las 22. Un matrimonio y sus hijos miraban el partido entre Argentina y Brasil por televisión. De repente hubo ruidos, disparos y el grito de una nena. Los contenidos informativos de la programación televisiva se supone que muestran la realidad, pero están construidos a partir de ella. Las noticias hacen un recorte de la realidad mostrando una parte de los hechos, dependiendo de la línea editorial de cada informativo, de cada canal. Toda construcción de una noticia implica un relato, una narración y, por lo tanto, un punto de vista. Por otra parte, los contenidos de ficción, las series, las telenovelas, suponen una distancia de la realidad, una evasión para el espectador que juega a observar el mundo imaginado, unos personajes inventados para la narración. Sin embargo, la ficción también toma elementos de la realidad y tiene un punto de vista de la sociedad en que vivimos. En Argentina, la serie Montecristo es un ejemplo. Inspirada en el personaje novelesco creado por Alejandro Dumas, el relato desarrollado en el presente relaciona temas de la novela con hechos de la historia política del país, como el secuestro de menores durante la última dictadura militar. Sus personajes de ficción representan además los héroes y villanos de la novela, también íconos, personajes reales e ideas. Hasta entonces, nunca se había tocado el tema de los hijos de los desaparecidos en televisión. Detrás de esta ficción estaba la decisión de instalar un tema relacionado con la memoria histórica,
relegado a segundo plano durante años. Existe fuerza en el mundo que pueda pararnos. Bajo la superficie de la ficción hay un retrato de la realidad que es creada. El ejemplo más claro es que al vender un formato como esta telenovela a otro país, el contenido es adaptado a esta nueva cultura y a la realidad social. Los derechos de Montecristo fueron vendidos a muchos países, como Megavisión de Chile o TV Azteca de México. Si bien los personajes y peripecias son similares, el tema de los chicos secuestrados aparece como consecuencia de una red de tráfico de menores. De esta forma, vemos cómo la realidad incide en la construcción de la ficción para la televisión y cómo los elementos de ficción también inciden para contar la realidad. La televisión es una rueda en movimiento que está crujiendo todo el tiempo, porque se construye y se deconstruye al mismo instante. Es muy difícil hacer definiciones concretas y muy cristalizadas de la televisión, porque la televisión tiene una dinámica atroz, incluso para los que hacemos televisión. La televisión es como King Kong comiendo chisitos, y los chisitos son los programas y los contenidos de televisión. Insaciable. Hace años atrás, una persona inteligente o que quería formarse, la gran pregunta era ¿cómo accedo a la información? Hoy, que se me ofrece tanta información de golpe, la pregunta es ¿cómo decodifico cuál de esta información me sirve y cuál no? ¿Y qué construyo a partir de eso? Entonces, si no hay una buena formación de base, que a lo mejor no es la televisión, es la escuela, la universidad, la familia, ¿qué armas tengo yo en este bosque, en esta selva de información que no es solamente la televisión, es internet, es todo? Decir, esto me sirve, esto vale, esto es mentira, ¿cómo armo? Porque si lo que me va a formar es la misma televisión, ¿cuáles son las armas que yo tengo para jugar a la televisión? Canal 52, Discovery, documental. Canal de música 272, HTV. Canal 49 de Telecentro, AXN. Esto que acabas de ver es solo un programa de televisión, una visión, una opinión, nuestra interpretación de la realidad. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay distintas miradas sobre los hechos. Nosotros elegimos qué contarte y cómo. Seleccionamos imágenes y testimonios, como los medios que construyen su discurso. Los medios de comunicación eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen. Como nosotros, somos los responsables de lo que decimos en este programa.